Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi propia hermana narcisista me acusó falsamente de dar alcohol en su fiesta ilegal. Mi madre quería que asumiera la culpa por mi hermana. Esto sucedió hace algunos años. Ahora tengo 30 y tantos, pero en ese entonces tenía 22 años. Mi hermana tenía 18 y era la niña dorada de mi mamá. Mi papá, afortunadamente, tiene la cabeza bien puesta y siempre regañaba a mi hermana por sus tonterías. Sin embargo, la interferencia de mi mamá siempre significaba que mi hermana se salía con la suya de todos modos. Esto es lo que pasó en ese entonces. Mis padres decidieron irse de vacaciones a esquiar a Aspen y dejaron que mi hermana cuidara la casa. Le dijeron que no hiciera fiestas, pero esa fue una regla que ella ignoró directamente. Un día después de que mis padres se fueron, mi hermana empezó a mandar invitaciones para una fiesta y estaba prometiendo alcohol gratis. Yo aún no había visto ese post, pero mi hermana me llamó y me pidió que fuera a comprar alcohol para su fiesta porque yo ya tenía 21 años y podía comprarlo legalmente. También quería que yo lo pagara y dijo que me invitaría a la fiesta y me presentaría a una chica fácil para pagarme. Le dije que no iba a romper la ley para hacerla feliz. Nunca debió haberle dicho a la gente que su fiesta tendría alcohol. Me gritó por teléfono que estaba arruinando su vida y que no podía retractarse las invitaciones, ahora que estaban por todo su Facebook. Miré su publicación y me golpeé la frente con la mano. Le dije que lo que hizo fue realmente estúpido y que ella y sus amigos eran menores, así que es ilegal. Ella trató de decir que solo sería ilegal si yo los delataba. Le dije que no los delataría, pero tampoco le iba a comprar alcohol. Me gritó más, así que le colgué el teléfono. Bueno, esa noche, mi hermana tuvo la fiesta y alguien llamó a la policía por consumo de alcohol por menores. Después de ser arrestada y confrontada por la policía, más tarde, mi hermana me echó la culpa y dijo que yo había suministrado el alcohol que estaban tomando. Resulta que en realidad rompió el gabinete de licores de mi papá y pensó que sería mejor inculparme por su crimen. La policía vino y me arrestó en mi apartamento al día siguiente de la fiesta. Parecían ya convencidos de que yo era culpable y realmente no me escucharon cuando les dije que nunca había estado ahí, pero cooperé voluntariamente con ellos. En la estación, les conté toda la historia y los hice mirar la publicación de mi hermana en Facebook. Afortunadamente, había unas pocas personas ahí que me escucharon, pero aún así, tuve que pasar la noche en una celda mientras llamaban a mis padres. Mis papás volaron a casa durante la noche y me sacaron de la cárcel tanto a mi hermana como a mí. Sin embargo, mi mamá trató de hacer que mi papá me dejara en la cárcel porque mi hermana también les había contado sus mentiras. Pero mi papá se tomó el tiempo de hablar conmigo y mirar el Facebook de mi hermana, así que me creyó. Esto causó una pelea entre él y mi mamá cuando llegaron a casa. Mi papá descubrió que mi hermana había entrado a la fuerza al gabinete de licores y habló a favor mío con la policía. Sin embargo, mi mamá todavía quería que la culpa cayera sobre mí porque, según ella, los cargos estaban arruinando el futuro de su bebé dorada. Pero mi inocencia se demostró aún más por el hecho de que a mí y a mi auto nos vieron salir del trabajo las cámaras de seguridad y cuando llegué a casa. Poco después, ya que el apartamento en el que vivía entonces tenía cámaras también de seguridad para vigilar el estacionamiento, mi auto no se movió de ahí durante el resto del día y la noche. En la historia de mi hermana a la policía, yo había manejado para conseguirle el alcohol, pero no se me vio en ninguna licorería del condado y mi cuenta bancaria no mostraba transacciones comprando alcohol. La casa de mis padres también tenía una cámara en la puerta de entrada, y mi auto nunca se vio en el camino de entrada ese día. Después de ser confrontada con esos hechos, la historia de mi hermana cambió a decir que yo ya tenía el alcohol y se lo di en mi apartamento. Pero el auto de mi hermana tampoco había aparecido en mi apartamento y había como 3 cervezas baratas en el refrigerador de mi apartamento y ningún alcohol fuerte. Finalmente, mi hermana tuvo que renunciar a sus mentiras y mis padres estaban muy decepcionados de ella. Pero mi mamá todavía trató de convencerme de que asumiera la culpa por mi hermana. Vino a mi apartamento y realmente me exigió que le dijera a la policía que todo era mi culpa. Le dije que no iba a arruinar mi futuro por mi hermana. Se negó a irse y pasó de exigir a rogar. Incluso se arrodilló e intentó convencerme de que ella y mi papá arreglarían todo a largo plazo si yo solo asumía la culpa.
Le dije que prefería vivir mi vida en la pobreza a tener ese delito en mi expediente. Hizo un berrinche enorme y comenzó a tirar cosas porque me negué a hacer lo que ella quería. Amenazó con llamar a la policía y se fue de mi apartamento insultándome como una loca. Nunca la había oído soltar tantas groserías antes o después, pero la siguió soltando todo el camino hasta su auto y la siguió con decir que se arrepentía de que yo naciera antes de irse manejando. Llamé a mi papá de inmediato y le conté todo lo que pasó. Estaba furioso e hizo una gran pelea con mi mamá tan pronto como llegó a casa. Ella ni siquiera negó nada de lo que dijo o hizo porque lo consideraba por el bien mayor de su hija. Pero mi papá le dijo que no podía destruirme para salvar a mi hermana. Luego la amenazó con divorciarse si no trataba de arreglar las cosas. Ella terminó sollozando y luego dijo que haría lo que él quisiera. Mi papá dijo que ir en terapia de pareja y familiar o divorcio. Mi mamá firmó un acuerdo prenupcial antes de casarse con él y realmente no tenía otra opción. En la terapia familiar, confronté a mi madre sobre cómo siempre creyó las mentiras de mi hermana. Mi hermana trató de decir que no eran mentiras, pero cada una que señalé de los últimos 10 años demostró lo contrario. Me había tomado el tiempo de hacer una lista de todas las que podía recordar de la última década y que se había demostrado que eran mentiras. Obligaron a mi mamá y mi hermana a quedarse calladas mientras las leía todas. Ellas trataron de interrumpir repetidamente, pero mi papá y el consejero las silenciaron. Mi hermana, ahora demostré sin lugar a dudas ser una mentirosa y manipuladora, simplemente se bloqueó y se negó a decir nada más al consejero. Mi mamá finalmente se disculpó conmigo, pero obviamente fue una disculpa forzada porque se veía muy incómoda haciéndolo. Le dije que su disculpa era muy falsa y que después de tantos años de favoritismo, el daño ya estaba hecho. Mi relación con ella nunca se recuperó realmente porque estaba convencida de que yo era culpable, sin importar lo que se dijera, hasta que mi hermana admitió la verdad. Luego quería que pretendiera ser el culpable de todos modos, para proteger a su hija favorita, pero nada salió como ella quería, así que solo se puso a llorar al respecto. Cuando mi hermana fue a la corte, mi mamá le rogó al juez que fuera indulgente con mi hermana por los cargos de consumo de alcohol por menores y dar alcohol a otros menores. También se resistió al arresto cuando llegó la policía y cerró la fiesta estando muy borracha. Cuando sucedió, la mantuvieron en una celda durante la noche para que se le pasara la borrachera. Luego le dijo a la policía que yo había sido quien proporcionó el alcohol. El ruego de mi mamá, junto con el implacable abogado que mis padres contrataron, hizo que el juez llegara a un acuerdo siempre y cuando mi hermana se declarara culpable, lo cual ella no quería hacer. Pero su abogado le recomendó encarecidamente que aceptara dicho trato para evitar la cárcel, porque no había otra forma de evitar que obtuviera un delito grave en su expediente. El abogado de mi hermana usó el hecho de que el alcohol no se había comprado ese día, sino que ya estaba en la casa mucho antes de que sucediera la fiesta, para ayudar a disminuir los cargos. Mi hermana también había eliminado por completo su Facebook tan pronto como pudo para ocultar la publicación. El juez solo quería que el caso terminara, así que mi hermana se libró con una enorme multa que nuestra madre pagó en su mayor parte de su propio bolsillo y un par de años de libertad condicional. También la obligaron a recibir terapia por orden de nuestro padre, pero ella nunca ha mostrado un verdadero remordimiento por lo que hizo y solo siente odio hacia mí, sin importar lo equivocada que estaba. Eventualmente fue diagnosticada como una narcisista después de que papá la obligó a ver a un médico después de su libertad condicional y 4 años de universidad. Decidió que se iría de casa a California y nunca regresaría una vez que consiguiera un buen trabajo. Actualmente trabaja en una oficina en Los Ángeles y no hemos hablado en años. Papá le consiguió ese trabajo y ella no ha mostrado ningún verdadero aprecio por ello. Incluso mi mamá ha renunciado a que alguna vez vuelva a casa para las vacaciones y volvamos a ser una familia. La destrozó por dentro durante algunos años, pero ahora solo está amargada. Ya no me culpa realmente, pero solo parecemos. Mostrar indiferencia mutua solo porque mi hermana no la quiere no me convertiría en el nuevo favorito por defecto, solo significa que mi mamá perdió a su bebé y no la está recuperando. No puede dejar a mi papá porque depende demasiado de él, a pesar de tener su propia carrera. Nunca querría estar sola de nuevo. Así que simplemente se ha convertido en una cáscara de su antiguo ser. Las cosas entre mi papá y yo siguen siendo geniales. Prácticamente ha desheredado a mi hermana por lo que ha hecho y ha dejado de preocuparse. Si alguna vez volverá a hablar con él,
él y mi mamá ni siquiera duermen en la misma habitación. Ella se mudó a la habitación de huéspedes hace unos 5 años y se ha quedado allí. Su matrimonio ahora solo existe en el papel. Información: es un delito grave o menor proporcionar alcohol a menores, y mi hermana proporcionó alcohol robado al menos a una docena de personas menores de 21 años. Luego se resistió al arresto e intentó incriminarme mintiendo a la policía. El hecho de que se saliera con la suya gracias al abogado con dientes de tiburón que mis padres contrataron para mi hermana fue increíblemente afortunada. No es que ella fuera nunca agradecida. El juez la multó por cada persona a la que le dio alcohol, lo cual sumó bastante dinero, y con el costo del abogado, mis padres perdieron mucho dinero. Edición: sí, mis padres son ricos, especialmente mi papá, ya que es dueño de varios negocios. De hecho, es dueño de una de las gasolineras locales, y el pueblo donde vivimos está lleno de policías aburridos que están buscando un poco de acción. También escuché que un par de los menores arrestados en esa fiesta eran hijos de policías, lo cual no ayudó a mis probabilidades cuando los policías vinieron por mí. La razón por la que la investigación llegó tan lejos fue porque mi papá la impulsó. También hice un esfuerzo para proporcionar alguna evidencia, como las grabaciones de las cámaras de seguridad de mi trabajo, de mi complejo de apartamentos y mis estados de cuenta bancarios, mostrando que no había comprado alcohol. El resto lo impulsó mi papá, quien consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad de cada licorería del condado de ese día, aunque mi mamá trató de convencerlo de no hacerlo. Al final, se necesitó demasiado para probar que mi hermana era una mentirosa y narcisista porque se aferró fuerte a su historia incluso después de que mis padres descubrieran que ella había obtenido el alcohol del gabinete de licores de mi papá y sí, mis padres perdieron una tonelada de dinero por esta tontería, básicamente sobornando a la corte para que desestimara la mayoría de los cargos contra mi hermana. Mi hermana tuvo que pagar como el 10%. Eso es todo, y ese fue solo el poco que mis padres la obligaron a pagar. Igual pagaron su universidad después de eso, también. Así que la gente que señala esto como un drama de ricos tiene toda la razón porque eso es precisamente lo que es. En ese momento, yo todavía estaba en la universidad. Pero mi papá insistió en que tuviera un trabajo de medio tiempo para aprender el valor del trabajo, y tenía toda la razón en eso. Mi familia es rica, pero mi papá trató de evitar que me volviera malcriado mientras crecía. Incluso compré mi primer auto con dinero que gané trabajando medio tiempo. Pero no puedo decir lo mismo de mi hermana, ya que mi mamá la trataba como una princesa. El resto de la familia en general también odia a mi hermana después de lo que hizo en ese entonces, así que no hubo mucho amor perdido cuando nos dejó colgados, excepto para mi mamá. Ella lloró por eso a menudo durante todo un año. Edición 2, sí. Esto pasó en los Estados Unidos y sí, fue estúpido la forma en que la policía me arrestó. Mi papá tuvo algunas palabras bastante duras con ellos por eso. Pero supongo que los policías no tenían nada mejor que hacer y el arresto se eliminó de mi expediente después de que se demostró que era inocente. Pero como alguien en los comentarios señaló, da miedo lo fácil que puede ser que te quiten la libertad. Desde que eso pasó, evito instintivamente a la policía. Para ellos, arrestar al hijo de un hombre rico debe haber sido un gran escándalo esperando suceder y no, nadie resultó herido por conducir ebrio. Pero he hablado con mi papá y dijo que hubo unos pocos que condujeron ebrios porque algunos de los menores se subieron a sus autos e intentaron irse manejando. Considerando que escuché que algunas de las personas ahí eran hijos de oficiales de policía, eso solo empeoró las cosas para mí. Los policías que me arrestaron parecían de mediana edad. Así que si sus hijos estaban involucrados eso puede explicar por qué me trataron como si fuera culpable. Los que dicen que esto es falso, ojalá lo fuera porque es tan estúpido que realmente debería serlo, pero mi hermana desagradecida destrozó a nuestra familia y casi destruyó mi reputación también. Hoy en día, todos en el pueblo la han olvidado, perdió a la mayoría, si no es que a todos, sus amigos después de esa fiesta porque todos fueron arrestados. Actualización 1. Esperaba poder cerrar sesión en esta cuenta y simplemente no volver, pero parece que mi hermana vio mi publicación original en YouTube. Desde entonces, llamó a casa e intentó armar un escándalo. Contactó a nuestra madre en un ataque de rabia, diciendo que la había humillado. Y para mi completa sorpresa, a mi mamá no le importó. Mi hermana le dijo cómo encontrar la publicación y la leyó, y ahora estaba enojada conmigo, pero más que nada porque sintió que la hice quedar como una mala madre otra vez.
Pero mi papá se involucró y dijo que no era como si estuviera mintiendo porque en ese entonces las cosas que ella y mi hermana hicieron fueron inexcusables. Mi mamá estuvo de acuerdo de una manera muy triste, pero aún así dijo que deseaba que nunca hubiera publicado la historia. Supongo que no podía culparla por eso. Terminé hablando con mi hermana por teléfono porque nuestra mamá le dio mi número actual. Lo primero que hizo cuando contesté fue gritar en mi oído. Colgué la llamada por los gritos, y la llamada fue seguida por una ráfaga de mensajes de texto. Mi hermana exigió que bajara mi publicación original. Me negué. Ella amenazó con hacer que nuestros padres me obligaran a quitarla, pero para ese momento, nuestros padres ya sabían sobre la publicación, y entre ellos, a nuestro papá no le importa y nuestra mamá está más enojada porque la hice quedar como una mala madre otra vez. Así que amenazó con conseguir un abogado y demandarme por difamación. Le dije que si seguía adelante, mi publicación fue hecha de forma anónima y si me demanda, entonces mucha gente se va a enterar de que mi publicación era sobre ella. Me preguntó si eso era una amenaza. Le dije que no, solo es algo que probablemente pasará si la gente indaga más en nuestros pasados. Si ella inicia una demanda, incluso podría afectar su carrera. En lugar de responder por texto, mi hermana me volvió a llamar y le dije que colgaría y la bloquearía si me gritaba en el oído una vez más. Ella, enojada, exigió de nuevo que simplemente bajara mi publicación original o si no, señalé que esta es la primera vez que hablamos en 6 años y que a ella no le importó echarme debajo del autobús en el pasado cada vez que pudo. Y ahora está enojada porque sus propias acciones la están haciendo quedar mal, cuando nadie más sabe que la historia era sobre ella, excepto nosotros. Y realmente ya no me importaba lo que pensara de mí. Papá prácticamente la ha desheredado y destruyó todo el amor de hija predilecta que nuestra mamá sentía por ella. Mi hermana en realidad negó haber sido la hija predilecta, así que comencé a explicarle exactamente lo que era eso. Me interrumpió diciendo que ella es lista, ella sabe lo que es un hijo predilecto, y solo pude reírme del hecho de que lo sabe y aún así lo negó. Señalé todo lo de mi primera publicación como las mentiras, tanto como siempre tenía a nuestra madre de su lado y como abiertamente era la favorita de mamá y como esperaba que todo se le diera. Era una hija predilecta. Simplemente no hay forma de negar eso. Bueno, ella se lo tomó muy personal y dijo que deseaba que nuestra madre nunca me hubiera tenido, tal como dijo mi madre hace ya todos esos años cuando me negué a asumir la culpa por el crimen de mi hermana. Solo me reí más y le pregunté si eso era todo lo que tenía en su pequeño libro negro de malos insultos. No le pareció divertido que yo encontrara tan divertidos sus contraataques. Una narcisista que se cree importante y siempre lo será, ordenó a nuestros padres por tanto y no mostró aprecio justo hasta ese bien pagado trabajo de oficina en Los Ángeles que tiene y que papá le consiguió. Ella se burló y dijo que consiguió ese trabajo por mérito propio. Me reí de nuevo. No lo hizo. De repente, un bufete bien conectado en Los Ángeles la reclutó a varios estados de distancia después de la universidad para que fuera a trabajar con ellos, cuando no tenía experiencia previa como pasante. Simplemente no sucede. El socio de esa compañía era amigo de nuestro padre antes de fallecer y papá le pidió un favor. Así es como consiguió ese trabajo. Por supuesto, mi hermana siguió negando la verdad que acababa de presentarle. Pero supongo que finalmente hizo clic en su mente que yo tenía razón. Es una narcisista, pero no es tonta, así que solo comenzó a presumir de lo bien que le ha ido en ese trabajo. Llegó a gerente asistente y está lista para ser la próxima gerente titular algún día. No estaba impresionado y ella exigió saber por qué. Así que señalé que yo he pasado a administrar uno de los negocios más pequeños de papá por completo. Claro que fue técnicamente un ascenso por nepotismo, pero trabajé duro para ganármelo y papá ha declarado abiertamente que cuando algún día fallezca, voy a heredar todo. No es que anhele eso, como ella sin duda lo haría, de hecho, quiero que nuestro padre viva una buena y larga vida. Ella estaba tan enojada que me colgó y luego volvió a llamar a nuestros padres. Le preguntó a papá si realmente la había desheredado y confirmaron que sí. El testamento de papá está configurado para dejarle solo una pequeña liquidación para que no pueda impugnarlo, y si intentara impugnarlo automáticamente no recibiría nada. Incluso en el testamento de nuestra mamá, básicamente ha eliminado a mi hermana. Mi hermana terminó llorando y diciendo que no era justo,
pero ambos padres señalaron que tampoco fue justo que me inculparan hace todos esos años, ignorándolos después de que pagaron tanto dinero para evitar que obtuviera antecedentes penales y la mantuvieron 4 años en la universidad. Fue injusto, no les quedaba nada más que quisieran darle a mi hermana. Terminó bloqueándome, realmente no nos importa. Mi mamá me sentó y finalmente me dio una disculpa más sincera por lo que sucedió hace tanto tiempo, especialmente por ese día que intentó hacerme asumir la culpa por mi hermana. Años sin mi hermana en su vida y el incidente reciente le han hecho darse cuenta más que nunca de que fue una madre terrible para ambos y no puede deshacer nada, pero quería al menos decir que lo sentía mucho y que me amaba. Simplemente ha tenido demasiada vergüenza para realmente demostrarlo. Ahora finalmente está buscando terapia e incluso está haciendo un esfuerzo para pasar más tiempo con mi papá, como en los viejos tiempos. Es irónico, en realidad, mi hermana desgarró a nuestra familia y luego de alguna manera nos unió de nuevo siendo la misma clase de persona desagradable que siempre ha sido. Así que hermana, si ves esta publicación y apuesto a que lo harás, no te molestes en intentar contactarnos de nuevo porque si lo haces, entonces cualquier otro drama que causes va a terminar justo aquí. Así que por favor, déjanos en paz en el futuro previsible. Actualización 2. Mi hermana llegó a un nuevo nivel bajo de manipulación con esto hace un par de meses. De repente apareció en la casa de nuestros padres con un novio, arrastras una prueba de embarazo positiva y diciendo que tenía 2 meses de embarazo. Afirmó que quería hacer las paces para que su hijo pudiera conocer a sus abuelos desde el principio. Vi esto por lo que era, mi hermana se esforzó por quedar embarazada para que papá la volviera a poner en el testamento y mamá la convirtiera de nuevo en la hija predilecta. Pero las cosas no sucedieron así en absoluto. Fue en febrero cuando mi hermana apareció de repente, se había tomado una licencia en el trabajo para venir a vernos. Incluso trató de actuar con sonrisas a mi alrededor, pero aún podía ver el odio en sus ojos. Todavía me culpaba, nunca dejó de culparme, pero fingió haber visto el error de sus caminos. Mamá parecía comprar su acto, pero papá no, para nada. Aunque que mis padres tuvieran un nieto es algo que han estado anhelando, así que a regañadientes aceptaron a mi hermana de vuelta por el momento, pero no sin asegurarse de si esto era o no una estafa, spoiler, lo era. Mi papá sugirió que mi hermana se hiciera otra prueba de embarazo para confirmar. Esperábamos que protestara, pero hizo la que consiguió mi papá y la usó voluntariamente, y fue positiva. Así que de hecho estaba embarazada. Mis padres pidieron algo de tiempo a solas con mi hermana, así que me fui a casa y no los vi hasta la tarde del día siguiente. Habían tenido una larga charla con mi hermana sobre todas las cosas que ha hecho, y le dijeron que la ayudarían a apoyar a su nieto y establecer un fondo universitario para el /ella. Pero si mi hermana quería un lugar de vuelta en la familia, tendría que trabajar duro para conseguirlo y demostrar que ha cambiado porque era obvio, por el momento del embarazo, que solo quedó embarazada para tratar de volver a las buenas gracias de la familia. Ella lo negó, por supuesto, pero sus acciones pasadas hablaban por sí solas. Nuestros padres querían que buscara terapia, tanto individual como grupal, con ellos en videollamadas, y también querían que me pidiera disculpas por lo que hizo hace años, ya que siempre se negó a hacerlo. Fue entonces cuando finalmente se quebró y dijo que yo no merezco una disculpa porque yo soy la razón por la que arruinaron su vida para empezar. Bueno, mi papá no dejó que eso se deslizara y prácticamente le rugió. Luego le dijo que nunca estuvo agradecida por nada de lo que hicieron por ella y que solo me estaba culpando para no tener que asumir la culpa por sus propias acciones. Mi mamá intervino y dijo que tenía que darse cuenta de que sus propias acciones pasadas estuvieron muy mal, como cuando trató de obligarme a asumir la culpa por mi hermana en ese entonces para que su bebé no tuviera problemas, y cómo me había dicho esas cosas horribles cuando me negué. Y si ella podía admitir genuinamente sus errores, mi hermana también podía. Bueno, mi hermana hizo una rabieta y se fue con su novio. Las pocas veces que conocí al tipo, pude ver que estaba con mi hermana solo por el dinero, porque ella lo trataba como una basura absoluta. Incluso le dio un codazo en el estómago una vez, justo frente a mí. De todos modos, mi hermana regresó al día siguiente con una disculpa ensayada para ellos, lágrimas de cocodrilo incluidas. Y nuevamente, la única razón por la que nuestros padres la dejaron regresar fue por su embarazo. La instalaron de nuevo en su antigua habitación y pasó los siguientes días tratando de actuar con sonrisas, pero su actuación era bastante mala.
Todavía se esperaba que me diera esa disculpa tan esperada y me encontré con ella y su novio en un restaurante local que eligieron nuestros padres. Supusimos que si me iba a dar algo remotamente genuino como disculpa, no podía ser alrededor de nuestros padres. Comenzó la disculpa balbuceando básicamente, y cuando su novio quiso que hablara más fuerte, ahí fue cuando le dio un codazo en el estómago y con fuerza también. Él pidió ser excusado y se fue, dejándonos a solas. Tan pronto como se fue, mi hermana comenzó lo que es más una no disculpa, básicamente diciendo que sentía lo que pasó al tratar de incriminarme, pero que de todos modos nunca hubiera pasado si ese día yo hubiera accedido y conseguido el alcohol para su fiesta. Y entonces, los dos podríamos haberla pasado muy bien. Rebatí que todavía no lo entendía. Ella me incriminó, y cuando llamaron a la policía por ella, no tuvo nada que ver conmigo. Así que si la hubiera ayudado ese día, también me habrían arrestado y acusado. Me levanté y le dije que todavía no había cambiado, que solo vive en su pequeño mundo egocéntrico, y me fui. Cuando nuestros padres se enteraron de esto, mi hermana trató de negar las palabras que me había dicho, pero mi papá conoce al dueño de ese restaurante. Nos sentaron lejos de otros clientes ruidosos y justo debajo de una cámara de seguridad con audio que captó todo. El dueño del restaurante les proporcionó el video a mis padres en cuestión de horas. Lo reprodujeron frente a mi hermana y le dijeron que esta es exactamente la razón por la que no está obteniendo mucho en el testamento. Su hijo podría, pero no ella. Fue entonces cuando hizo un berrinche y se fue gritándoles, y esta vez no regresó. Se metió en su auto y manejó de regreso a Los Ángeles sin otra palabra para ninguno de nosotros. Más tarde llamó para decir que su novio la había dejado y no sabía dónde estaba, como pensaba claramente estaba en esto por el dinero y cuando su estafa falló, la dejó. Así que ahora mi hermana tiene alrededor de 4 meses de embarazo y el padre de su bebé huyó. Todavía le manda actualizaciones del embarazo a nuestros padres, y a mis padres les está costando mucho trabajo lidiar con el hecho de que su futuro nieto básicamente está siendo usado como un intento de moneda de cambio por mi hermana para meterse de nuevo. Hermana, si ves esta publicación, te advertí que haría esto si intentabas cualquier otra cosa. Has vuelto a destrozar el corazón de nuestra madre, nuestro padre está más que decepcionado, y yo sigo siendo tu chivo expiatorio mental porque aún no puedes admitir que fue 100% tu culpa que te desheredaran. No has cambiado nada, y lo dudo que alguna vez lo hagas. Actualización 3. Sí, entiendo que esta historia suena extremadamente falsa. También soy consciente de que vender a un hijo no es exactamente legal. Bueno, mis padres encontraron la manera e involucró a más de un abogado, y se llamó algo más como un acuerdo financiero. Sí, involucró una cantidad de dinero exorbitante, y mis padres asumieron un golpe financiero mayor en esto de lo que insinuaba anteriormente. En realidad, retrasó la jubilación de mi padre unos 10 años. No puedo hacer conjeturas sobre las cifras, pero sé que las propiedades en California pueden alcanzar cantidades exorbitantes. También hubo algunas preguntas sobre quién está criando a mi sobrino y cómo. Digamos que eso está complicado en este momento. Estoy republicando esto libre de subreddits, y una vez que se vaya, no volveré a pesar de lo que algunas personas piensan. No disfruto haciendo esto. Anteriormente tenía un hacha que moler con mi hermana y lo que me hizo pasar, pero solo puedes afilar un borde hasta cierto punto antes de que se vuelva opaco. 3 meses antes del parto, mi hermana apareció de nuevo. Esta vez le rogó a nuestros padres que la dejaran entrar para hablar y que no me contactaran esa vez porque realmente no me quería allí. Solo tenía un día antes de tener que regresar a Los Ángeles y había manejado toda la noche. No estuve allí para verlo, pero por los detalles que obtuve de mis padres, mi hermana fue llorando con mamá y rogándole que la volviera a aceptar en la familia. Mi papá dijo que mamá casi no quería ni mirarla. Papá confrontó a mi hermana y le dijo que no se había molestado en tratar de contactarlos en años y que solo había vuelto e incluso quedado embarazada porque se trataba de dinero para ella. Si nunca hubiera visto mi publicación en Reddit, seguiría sin tener contacto con nosotros. Mamá habló y le dijo que había esperado tanto tiempo que mi hermana volviera a casa de visita o incluso solo para hablar con ella, pero fueron años sin contacto. Ella había hecho todo por ella, la había favorecido, defendido sus mentiras, se aseguró de que no obtuviera antecedentes penales en la corte, y sin embargo, mi hermana no mostró aprecio. Papá también respaldó esto e incluso me comparó con ella, y como yo al menos apreciaba a mis padres,
Luego soltó que me habían hecho socio legal en el negocio que me está haciendo administrar y que estoy en camino de eventualmente ocupar su lugar algún día. Después de eso, según me dijeron, mi hermana se puso histérica y gritaba sobre cómo no era justo y que debería ser ella en su lugar. De alguna manera, todavía se le permitió pasar la noche en su antigua habitación y a la mañana siguiente soltó esta bomba a mis padres. Escuché que sus emociones simplemente se habían ido. Supongo que ya no sintió la necesidad de mantener la fachada. Dijo que permitiría que mamá y papá adoptaran a su hijo a cambio de una casa en California y una suma de dinero no divulgada de la que no estoy al tanto. Y saben que mis padres estuvieron de acuerdo, pero mi papá tenía demandas propias a cambio de la adopción de mi sobrino. Mi hermana renunciaría a todos y cada uno de los derechos sobre su hijo, firmaría un contrato diciendo que no tendrá ninguna parte en la familia nunca más y cambiaría su nombre legal. Esa última parte realmente me sorprendió. Papá llegó al extremo de pagar para que cambiara su nombre con el fin de separarla de la familia. Esto significaba obtener toda su información reemitida, como su diploma, título universitario, pasaporte y cualquier otra cosa que alguna vez tuviera su nombre, todo pagado por mis padres, y como parte del acuerdo, mi hermana nunca podría cambiar su nombre de nuevo, ni siquiera a algo similar. Mis padres no se anduvieron con medias tintas en este esfuerzo. Mi participación en él, sin embargo, fue mínima, en el mejor de los casos. Mis padres fueron a California para comprar una casa que mi hermana aprobara, pero no se le daría la casa hasta después de que naciera el bebé y estuviera en sus manos. Ella estaba muy infeliz por esto, ya que quería mudarse a la casa después de firmar el contrato, pero nuestros padres no se dieron prisa. Le di a mi hermana una semana para firmar y ella lo hizo frente a un abogado en menos de 48 horas. A partir de entonces, ahora se me considera hijo único. No voy a decir que estoy feliz por eso. Solía amar a mi hermana antes de que se volviera narcisista, pero lo hecho está. Y lo superé. Mis padres también rastrearon al padre biológico del bebé para que también renunciara a sus derechos parentales. Mi hermana se enteró de que había regresado a su ciudad natal en Arizona después de abandonarla, y mis padres fueron a verlo antes de que naciera el bebé. No tuvo problema en renunciar a sus derechos paternales después de una prueba de ADN que confirmó que era el padre. Debe haber seguido confabulado con mi hermana porque él también quería una casa y un pago como compensación por renunciar a sus derechos, aunque no tanto, me dijeron. Mis padres le compraron una casa barata en algún lugar y lo pagaron. Bueno, digo barato en comparación con la casa que compraron para mi hermana en Los Ángeles. Este fue un bebé caro de adoptar. Pero, como dijo mi papá, cada centavo vale la pena para asegurar que mi nieto tenga un futuro. Mi papá vendió uno de sus negocios más pequeños a un competidor para conseguir el dinero sin realmente afectar sus otras finanzas. Dicho competidor le había estado haciendo ofertas durante años y mi papá ya no estaba tan involucrado en el negocio. Así que finalmente aceptó la oferta, pero solo si conservaban a todos los empleados que ya estaban allí, lo cual hicieron, y ahora es el nombre de ellos en el letrero. Pero a mis padres no les importó porque adoptaron completamente a mi sobrino cuando nació el niño. Mi hermana ni siquiera quería cargarlo, y escuché que incluso una vez se refirió al bebé como esa cosa, lo cual fue más allá de cruel. Incluso admitió que planeaba vender al bebé en una adopción cerrada a alguien más si nuestros padres no hubieran accedido a hacerlo ellos mismos. Obtuvo su casa, obtuvo su dinero y luego cortó el contacto otra vez. Así que se ha ido de nuestras vidas para siempre y ya no está relacionada con nosotros. Mi mamá estaba haciendo la mayor parte de la crianza de mi sobrino hasta que pudieran encontrar una niñera que viva con ellos para ayudar a compensar, ya que se están haciendo viejos y necesitaban ayuda con un recién nacido, especialmente cuando se convierta en un niño pequeño. Mi mamá está muy feliz, pero mi papá le ha dejado claro que no cometerán los mismos errores que hicieron con mi hermana, sin favoritismo, sin permitir un mal comportamiento, sin mentiras, y que el niño nunca sabrá de su verdadera madre, ya que falleció para nosotros. Y si mi hermana alguna vez intenta buscarlo, estaría en grave incumplimiento de contrato y tendría que devolver la casa o su valor monetario. Así que dudo que se moleste en intentarlo alguna vez. Después de la vez que apareció embarazada por primera vez, mi hermana y yo solo hablamos una vez más por teléfono, y fue después de que nació mi sobrino. Para conste, ella me llamó para presumir y decirme por última vez que me jodiera.
Le dije que era una narcisista delirante que solo quería culparme porque es más fácil para ella que aceptar la realidad. Pero ella solo reaccionó con suficiencia, diciendo que no importaba lo que yo dijera, ella va a creer lo que quiera creer y, de todos modos, ya había ganado porque obtuvo lo que quería. Todavía tiene una buena carrera en Los Ángeles, mucho dinero y ahora una casa, y todo lo que le costó fue un bebé que ni siquiera quería realmente. Ahora puede vivir como quiera y no podemos hacer nada al respecto porque ya no éramos familia. Colgué y bloqueé su número. Hervía de ira, pero no tenía sentido discutir más. A su manera, se había ganado. ¿Pero a qué costo? Ya no tiene familia y nadie en quien apoyarse si las cosas se tuercen para ella. Mi sobrino no va a ser criado como otro hijo debido a una diferencia de edad de más de 30 años entre yo y él. Así que mis padres quieren dejar claro que él es un nieto a medida que crece y que nosotros somos su verdadera familia. Nuestro objetivo es asegurarnos de que nunca tenga ningún deseo de buscar a su madre biológica, ella nunca lo quiso de todos modos, y es mejor que lo entienda desde una edad temprana. Así que supongo que este es el final. Tardó mucho tiempo en llegar, pero honestamente estoy feliz de que mi hermana ya no tenga ninguna conexión con nosotros. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.